Comenzamos entonces. Eh, Comenzamos con lo que les comentaba recién. En funciones de una sola variable independiente, cuando nosotros queríamos tender hacia el punto A o acercarnos al punto A, lo podíamos hacer por dos direcciones, por izquierda o por derecha, y eso eran los límites laterales por izquierda y por derecha, que se denotaban con el signo menos ahí y el signo más. Y que para que exista el límite, esos límites laterales tenían que ser iguales. Para que exista el límite bilateral, los límites laterales tenían que existir y ser iguales. Esa era la condición necesaria y suficiente para la existencia del límite. Bueno, ¿cómo se traslada eso a una situación donde nos podemos hacer... El punto ahora no está sobre la recta numérica, sino que está sobre el plano. Entonces, hay infinitas trayectorias, infinitos caminos para los cuales, mediante los cuales acercarnos al punto de coordenadas AB en este caso. ¿Sí? Es decir, pasamos de tener dos formas de tender a un punto a tener infinitas formas de tender a un punto, de aproximarnos o de acercarnos a un punto. Bueno, vamos a ver algunas de esas formas. Yo lo que les remarcaba la clase pasada es que acá la situación, antes teníamos que probar dos límites laterales y comprobar que los resultados sean iguales, y entonces ya llegábamos a la conclusión de que el límite existía si los límites laterales eran iguales, o que el límite bilateral no existía si los límites laterales daban distinto. Era como muy directa la forma para sacar una conclusión en cuanto a la existencia o no del límite. Si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. Si los límites laterales son distintos, entonces el límite no existe. Bueno, aquí nos vamos a manejar con una de esas opciones. O sea, para dar una conclusión definitiva sobre la no existencia del límite. ¿Sí? ¿Cuándo el límite doble o simultáneo no va a existir? Cuando encontremos o sea posible demostrar que hay dos trayectorias de las infinitas trayectorias con las cuales se puede acercar uno al punto AB. Basta con que haya dos trayectorias donde el resultado da distinto, donde el resultado del límite por esas trayectorias da distinto, para decir que el límite doble o simultáneo no existe. ¿Sí? Yo les había mostrado con estas tablas de valores. Acá, por ejemplo, hay dos trayectorias. Pues hay trayectorias, así de manera vertical, donde el límite sí da 1, tanto yendo de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. ¿Sí? Porque el valor al que se acerca es 1. Si nos acercamos de izquierda a derecha, el valor al que se aproxima la función es menos 1, es distinto del otro. O sea que por trayectorias distintas, el límite por esa trayectoria, o sea, el valor al que converge el valor de la función, el valor de salida, es distinto. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos trayectorias por las cuales los límites dan distinto. Entonces ahí podemos afirmar que el límite doble o simultáneo no existe. ¿Por qué? Porque hay dos trayectorias por las que es diferente el resultado, y con eso ya basta para poder asegurar la no existencia del límite. ¿Sí? La no existencia del límite. Y este otro ejemplo, en este otro ejemplo, por lo que se ve en la tabla de valores, cualquiera sea la trayectoria por la cual nosotros nos acerquemos a 0, 0, el valor de la función se está aproximando a 1. ¿Sí? El valor de la función se está aproximando a 1. ¿Qué vamos a decir en ese caso? No podemos asegurar la existencia del límite doble. Podemos decir que
que vista trayectorias lineales, digamos, trayectorias pues, a través de rectas acercándonos al punto 0, 0, como el límite siempre da igual, vamos a decir que el límite doble o simultáneo puede existir. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo que es cuando las funciones son polinómicas, que ahí sí vamos a decir directamente que el límite doble o simultáneo existe y vale el resultado que obtengamos. ¿Sí? Pero en cualquiera de las otras situaciones, si ustedes obtienen como límite por esas trayectorias un único valor, vamos a poder decir entonces que el límite doble puede que existe y si existe tiene que valer ese resultado, porque el resultado del límite es único, es uno solo. ¿Sí? Bueno, lo vamos a aplicar a esto que les acabo de mencionar cuando pasemos a resolver los ejercicios de práctica. ¿Sí? Cuando veamos cuando empecemos a probar por distintas trayectorias, ahora les voy a mostrar las técnicas que son para utilizar diferentes trayectorias. ¿Qué es esto? La forma de calcular el límite. Vamos a ver algunas, las más comunes, las menos rebuscadas, digamos, para ver cómo se resuelven los ejercicios de límite. Entonces, la forma de calcular el límite de un campo escalar. Ya yendo a la práctica. Bueno. Entonces acá están trayectorias así, o lo más rebuscado, lo más por ahí poco frecuente, trayectorias así curvas, digamos. Generalmente se prueba hasta con trayectorias lineales, o sea, esto es lo más completo que se puede hacer, digamos, sin necesidad de grandes complicaciones. Bueno, esto es lo que les decía. Cuando las funciones son polinómicas o racionales, y tenemos que tomar el límite para cuando... por ejemplo, es una función racional, que es cociente de polinomios. ¿Sí? Cociente de polinomios. ¿Cómo se calcula el límite en estos casos? Es bien simple. El límite doble o simultáneo se hace como la operación de paso al límite. Se dice que es reemplazar a la x por el valor al que tiende y a la y por el valor al que tiende. Si acá a partir del reemplazo obtenemos un número, entonces ese es el resultado del límite doble o simultáneo. ¿Sí? En este caso si uno reemplaza a la x por 0 y a la y por 1, que es la operación que está planteada acá, lo que obtiene como resultado es menos 3. ¿Qué significa eso? Que a medida que la x sea cercana a 0, no igual a 0, sino cercana a 0, y la y tome valores cercanos a 1, entonces el valor de la función, el valor de salida, digamos, será cercano, converge hacia menos 3. Y eso es lo que se ve claramente acá en la tabla de valores. ¿Sí? En la tabla de valores, no se fijen cuánto vale, no miren cuánto vale cuando x es exactamente 0 y la y es exactamente igual a 1, sino en las adyacencias. ¿Ves? Cuando la x vale, por ejemplo, menos 0,0101 y la y vale 0,99. El valor de salida es menos 2,994. Es cercano a menos 3. ¿Sí? Igual acá. ¿Ven? Siempre, acuérdense que la operación del límite lo que hace es analizar qué pasa cuando la x toma valores cercanos a 0 y la y toma valores cercanos a 1. Pero nunca 0, 1 simultáneamente ambas variables, o sea, nunca se posiciona en este punto. Por eso nunca vemos el valor
el valor de la función en el punto, sino que lo que estamos analizando es el límite de la función en ese punto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Porque es fundamental para saber de análisis. Un 50% de saber de análisis es saber bien el concepto del límite. ¿Sí? Después viene el otro 25%, para mí sería derivadas, y el otro integrales, que en definitiva son límites también. Están emparentados con este concepto. ¿Sí? Entonces, de esa manera es fácil el límite doble simultáneo. En este caso, el polinomio está en el radicando, entonces también se puede sacar fácil. Uno intenta sacar o sea, hacer el reemplazo directo de las variables por los valores al que tiende y ver si puede obtener un número real. ¿Sí? Si llega a un número real, ese es el resultado del límite doble o simultáneo. Ese sería el caso más sencillo. Acá hay otro ejemplo para que ustedes vean que por qué afirmamos que el límite doble es simultáneo. Porque en las adyacencias o sea, que el límite doble simultáneo existe. Porque a los alrededores de x, perdón, de x3 y menos 4, el valor de la función converge hacia el valor 5. Ven que da 5, 4,99, 4,99, 5,01. O sea, es cercano a 5 en cualquier dirección en la que uno esté cerca del punto al que se tiende. ¿Sí? Por eso el límite es 5. No es que el límite sea 5 porque el valor de la función sea 5. Porque el valor de la función en el punto está en este casillero, digamos, en esta celda. Pero el límite no está trabajando sobre ese punto. O sea, hagan de cuenta que ese no está. Sino que, no está visible para nosotros. Cuando uno trabaja con límites, nunca está posicionado en este punto. Lo que está haciendo es trabajar en las adyacencias del punto, o analizar lo que pasa en las adyacencias del punto. ¿Sí? Bueno, y después creo que vimos este ejercicio también en la clase pasada, que en este caso, al hacer el reemplazo nos quedaba 0 sobre 0. Y entonces ahí podíamos levantar la indeterminación, como se hacía en análisis matemático de una sola variable. En este caso, bueno, trabajando con dos variables, se racionaliza el denominador, el denominador. Hasta ahí creo que habíamos trabajado en la clase pasada. Y ahora les quería mostrar esta otra técnica, como para averiguar si el límite doble o simultáneo existe. Es una técnica diferente al reemplazo directo por los valores al que tiende, sino que este es un proceso iterado. ¿Qué quiere decir iterado? Que hago primero una parte y después hago la otra. ¿Sí? Acá en este caso, la idea del procedimiento de los límites iterados o parciales es resolver límites de una sola variable por vez. O sea, dejando constante a las otras al resto de las variables, excepto a una que es la que hacemos variar. Por ejemplo, si estamos en este punto xy y queremos acercarnos a 0, 0, lo que podemos hacer es dejar a la x constante y hacer que la y tienda a 0. Hacer que la y tienda a 0 quiere decir que este punto baje la altura, baje hacia la recta numérica, hacia el eje x, perdón. Baje hacia el eje x, que es donde los valores de y son cercanos a 0. Entonces lo que se hace es que la y tienda a 0, o sea que se hace este recorrido, digamos, y después que estamos acá, ahí hacemos que la x tienda a 0, entonces ahí el punto se acercaría. Imagínense que es como que este punto azul va a venir primero por este caminito, porque la y tiende a 0, y después hacer que la x tienda a 0. Entonces así nos estamos acercando al punto al que queríamos tender. ¿Sí? Y la otra alternativa sería
hacer que la X tienda a 0 primero, o sea que ahí seguiría una trayectoria así, y después hacer que la Y tienda a 0 para finalmente acercarnos llegar a las proximidades de 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Haciendo tender a C, o sea, haciendo tender o aproximar una variable a la vez. Eso que les acabo de explicar así en la gráfica, analíticamente se hace así. A ver, yo lo voy a agrandar ahí. Se reescribe el límite doble o simultáneo, se lo transforma en lo que se denomina límites parciales o iterados. Fíjense que es como un límites anidados, un límite dentro de otro. Acá por ejemplo, puedo elegir cualquiera de las dos opciones más, voy a tener que elegir las dos opciones. Una opción una vez y la otra opción a continuación. Acá por ejemplo es hacer que la Y tienda a 0 y tomar el límite para cuando Y tienda a 0. Considerarlo a la X constante. O sea, ¿qué hacer en este caso? Reemplazar a la Y por 0 solamente. No reemplazar las dos variables de una sola vez, sino ir reemplazando de a una. Entonces, en este caso, reemplazaríamos a la Y por 0 y vemos cuánto nos queda el límite. ¿Sí? Y después, en este caso, fíjense que eso es lo que sucede. Se reemplaza a la Y por 0. Entonces, queda de esta manera. X al cuadrado por 0, porque ya lo reemplazamos ahí, ¿sí? Y en el denominador queda X cuadrado más 0 al cuadrado, porque lo reemplazamos a la Y. Y ahora de ese resultado, bueno, acá 0 por X cuadrado es 0, tomamos el límite, y bueno, y acá X cuadrado más 0 al cuadrado queda X al cuadrado, nada más es como que pasamos el limpio resultado que tenemos, y entonces acá el límite de 0 sobre X al cuadrado. Y el resultado de ese límite es 0. ¿Por qué? Porque el numerador ya es 0. No queda un 0 sobre 0, porque 0 sobre 0 es cuando es casi 0 sobre casi 0. Que no necesariamente tienen que ser el mismo casi 0 los dos, por eso es que no se puede simplificar y decir que es 1, porque no necesariamente es la misma cantidad que está en el numerador que en el denominador. Pero en este caso, la cantidad que está en el numerador es 0. Entonces 0 dividido por cualquier otro valor que va a ser cercano a 0, que no va a ser igual que 0, porque la X tiende a 0, pero no es igual, o sea que no se me anula hola, ¿qué tal? No se me anula el denominador, entonces el resultado de esta división va a ser 0, porque 0 dividido en un número que es casi 0, pero que al ser casi 0 permite hacer la división. ¿Sí? No se genera el problema de que sea nulo el denominador. Bueno, y entonces ahí da 0. Y el otro límite iterado, bueno, voy a volver a hacer zoom ahí, para que vean la diferencia. Acá hacemos que primero la Y tienda a 0, acá hacemos que el primer límite que se resuelve es que queda entre corchetes. Ese es el que tiene prioridad, digamos, para resolverse. Hay que resolverlo a ese primero. Entonces, en este caso, el primer límite es cuando la Y tiende a 0, acá es cuando la X tiende a 0. Y después el otro resultado. Entonces, fíjense, el límite parcial o iterado acá quedaba después de reemplazar a la Y por 0, y acá es reemplazar a la X por 0. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Que acá es eso lo que se sustituye. Y bueno, pero queda en este caso un límite, el segundo límite es para cuando Y tiende a 0, porque primero calculé para cuando X tiende a 0, después en segunda instancia para cuando Y tiende a 0, y queda 0 sobre Y cuadrado, es 0 también igual que otro. Entonces, los límites parciales o iterados, o sea, haberme aproximado por estas dos trayectorias, por los dos caminos que seguí, el límite al que se aproxima la función es a 0. ¿Sí? Entonces ahí decimos que como los límites parciales o iterados son iguales, ¿ven? Ahí yo le puse como L1 es igual a L2, o sea, L1 sería el límite parcial 1 y L2 el límite parcial 2. Podemos afirmar que si el límite existe, valdrá 0. Pero no podemos asegurar todavía que el límite es 0, porque de las infinitas trayectorias solo hemos estudiado 2. ¿Se entiende cuál es
la restricción que tenemos. Hemos probado solo dos trayectorias y nos dieron igual. Entonces decimos, bueno, en caso de que llegue a existir el límite, tendrá que valer cero, porque ese valor ya apareció dos veces, no puede cambiar el resultado. Pero no lo podemos asegurar porque hemos probado solo dos trayectorias. En cambio, si los límites iterados o parciales L1 y L2 nos dan distintos, entonces sí ya pueden asegurar que el límite no existe. Es como si los límites laterales nos daban distintos en una función de una sola variable. ¿Sí? Entonces, por un lado, podemos llegar a determinar la no existencia del límite si los límites son distintos, como vamos a ver en un ejemplo a continuación, o como es en este caso, como los límites parciales o iterados nos dieron iguales, podemos decir que el límite, si es que existe, va a valer cero. O sea, ya tenemos el valor posible del límite, pero no podemos asegurar que ese efectivamente sea el límite por el hecho de que hemos probado solo dos trayectorias. Este es un ejemplo, este es un ejemplo de una función, este es otro ejercicio, ¿ven? Otra función distinta, para que ustedes vean un caso donde los límites laterales, perdón, los límites iterados o parciales da distinto. En este caso se resuelve y, bueno, tomamos el límite L1, por ejemplo, haciendo que primero la I tienda a 0, en ese orden, ¿no? Entonces, entonces ahí como quedaría, reemplazamos a la I por 0, nos quedaría el límite de x cuadrado sobre x cuadrado, así, que lo simplificamos, porque es x cuadrado sobre x cuadrado. Simplificamos y nos queda el límite de 1 para cuando x tiende a 0. El límite de una constante es la misma constante, es 1. ¿Sí? Entonces el límite iterado L1, el límite parcial L1 nos da 1. Veamos cuánto, eso sería haciendo esta trayectoria. Así y así. ¿Sí? Que lo implementa. No, porque este es otro ejercicio. Sí, pero ese es para los valores del dominio, sí, del dominio. Estamos acercando a 0, 0. Pero no es el valor de la función. Porque estas son las variables independientes, estas son las variables de entrada únicamente. ¿Ah? La variable z de salida está acá. Inclusive ya la podemos graficar para que ustedes vean después a ver que efectivamente nos da distinto. A ver, veamos analíticamente qué pasa acá. El límite L2 sería hacer que la X tienda a 0 primero. Entonces reemplazan ahí y les va a quedar menos y cuadrado sobre y cuadrado positivo. Así queda. ¿Sí? Simplifican, va a quedar menos 1. Entonces el límite de menos 1 para cuando y tiende a 0 me da menos 1. Entonces los límites parciales o iterados me dan distintos. Entonces en este caso ya podemos asegurar que el límite doble o simultáneo no existe. ¿Sí? A ver si... le graficamos a la función. Es z igual a x cuadrado más y cuadrado, perdón, menos más y cuadrado.
Bueno, ahí está la función. Como ese papelito de esos que doblan y juegan así que arman. Me parece más así. ¿Sí? Si nos acercamos así por acá, llegamos a 1. Y el menos 1 está acá. ¿Sí? Por trayectorias distintas, podemos llegar a 1 o a menos 1. No, es medio clarito este, el color de este, dice usted, de la superficie. Ah, no, me parece que es lo que da el proyector. Se puede poner ahí, sí, bueno, no, pero no se ve tanto. Se ve peor. Sí, tiene muchos pliegues ahí. Sí, hay que verlo ahí. Pero bueno. Ujú, exacto. Entonces, bueno, eso lo comprobamos también nosotros analíticamente a través de estos cálculos de límites parciales o iterados. ¿Sí? O sea que esa función no tiene límite doble o simultáneo. Entonces, como L1 es distinto a L2, podemos asegurar que no existe el límite doble. Y la otra técnica que vamos a ver, ya vamos a pasar a los ejercicios del práctico para ver cómo se resuelve. La otra técnica se llama límites radiales, que sería, gráficamente sería acercarnos a través de la recta que pasa por ese punto. ¿Sí? En este caso, como el punto es 0, 0, la ecuación de las de rectas que pasa por el origen es I igual a mx. Lo que va a cambiar es la pendiente, pero la ordenada al origen va a ser 0. ¿Sí? Entonces ahí cubrimos las infinitas rectas que pasan por ese punto. O sea, sería como probar por todos los, de una sola vez, probar por todos los caminos lineales, digamos, de rectas, rectilíneos. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Hacemos que la I, reemplazamos a la I por mx, que sería la ecuación de las de rectas. ¿Sí? Miren el ejemplo. Se siguen trayectorias lineales o rectilíneas, entonces, en este caso, como se acerca a 0, 0, no nos vamos a plantear la ecuación de las de rectas que pasa por 0, 0. ¿Sí? La ecuación es igual a mx, entonces se sustituye la variable y por la expresión de la recta equivalente, lo que nos queda un límite de una sola variable. Miren el ejemplo. Es el mismo ejemplo de hace rato. Entonces decimos que la y tiende a mx. Esa es la sustitución que se hace. ¿Sí? Entonces, la ecuación de las de rectas que pasa por el origen. M sería la pendiente que lo dejamos indefinido, ¿sí? O sea, sin ningún valor en particular. Entonces, genérico el valor M, lo que me está cubriendo es que puede ser cualquier recta de las infinitas que pasen por 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en el ejercicio? Se reemplaza la I por MX. ¿Ven? Acá, todas las veces que aparezca la I, la reemplazamos por MX. La M es una constante, es la pendiente de la recta. ¿Sí? O sea que lo que es variable es la X.
Entonces, bueno, acá resolvemos, ven que queda mx cubo, porque queda mx cuadrado por mx cubo. X cuadrado por x cubo. Y en el denominador, bueno, acá hay que elevar al queda m al cuadrado por x al cuadrado, porque el exponente es distributivo con respecto al producto que está en la base. ¿Sí? O sea que queda m cuadrado por x cuadrado. Entonces de ahí podemos sacar factor común x cuadrado. Podemos sacar factor común x cuadrado, entonces queda 1 más m cuadrado. Y ahí, ¿qué van a hacer? Simplificar este x cubo con este x cuadrado. Entonces desaparece en el denominador y queda una sola x en el numerador. X cubo sobre x cuadrado. Entonces queda mx por 1 más. ¿Sí? Más m al cuadrado. Y ahí se resuelve ya el límite, ya lo podemos resolver porque queda de una sola variable. Acuérdense que la m es una constante, hagan de cuenta que eso es un número. ¿Sí? Entonces la única variable que ustedes tienen es la x. Reemplazan ahí a la x como tiende a 0, acá queda 0 por m, 0 sobre 1 más m cuadrado, que no va a dar 0. ¿Sí? Entonces 0 sobre algo distinto de 0 es 0. O sea que ahí nos da que el límite radial, esto se denomina límites radiales. También nos da 0, que coincide con los límites parciales o iterados que nos habían dado 0 para esta misma función. ¿Sí? Quiere decir que ya hemos probado por las dos trayectorias de los límites parciales o iterados y por las infinitas trayectorias que estamos cubriendo a través del haz de rectas que pasa por 0, 0. Entonces, sigue dando 0. Pero acá la ventaja es que con este ya tenemos infinitas trayectorias lineales o rectilíneas. ¿Sí? Infinitas trayectorias lineales o rectilíneas. Entonces ya es más fuerte, más completo, digamos, el estudio acerca de las trayectorias del límite, porque ya tenemos infinitas trayectorias. Ya, si el límite radial nos da como resultado un número, es muy probable que ese sea efectivamente, que el límite doble exista y ese sea el verdadero valor del límite. ¿Sí? No va a ser otro. Claro, exactamente, se pueden complementar los estudios, exactamente. Uno prueba primero con el más sencillo, que sería el de los iterados, antes de estar haciendo una sustitución. Bueno, entonces de nuevo, seguimos diciendo que puede existir el límite y da 0. Ahora lo que les quiero mostrar es esto. El otro resultado que se nos puede presentar, que es que el resultado del límite no nos dé un número, sino que nos dé una expresión donde aparezca m. O sea, quiere decir que el resultado depende de la pendiente de la recta que se siga. A ver si tenemos... Creo que en el práctico están ejercicios donde acá el resultado, supóngase que nos hubiera quedado 1 más m. Hacemos acá la sustitución y nos queda que es 1 más m, el resultado del límite. Si en el resultado final del límite aparece m, lo que nos está diciendo es que el resultado del límite depende de cuánto sea la pendiente m de la recta que utilicemos para acercarnos. Entonces eso automáticamente lo vamos a interpretar como que el límite no existe, porque si m es 2, entonces el resultado del límite es 3. Pero si m es 3, el resultado del límite es 4. Entonces quiere decir que da infinitos valores diferentes. ¿Sí? Cuando el resultado del límite dependa de cuánto vale m, entonces automáticamente podemos asegurar que el límite no existe para esa función. El límite doble o simultáneo no existe.
Lo vamos a ver en algunos ejercicios ahora a continuación. Bueno, y no vamos a hacer ejercicios, pero supónganse ustedes quieren seguir trayectorias así por parábolas. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a reemplazar a la i por el haz de parábolas que pasan por 0, 0, que en este caso es ax cuadrado? Esto ya es más complicado, más rebuscado, como les digo, ahí estaría un ejemplo para la misma función que veníamos trabajando, y también por parábolas nos da que el límite es 0. ¿Sí? Entonces, es más que seguro que el límite de esa función es 0. Ya los límites parciales o iterados nos han dado 0, los límites por radiales o por rectas nos ha dado 0, y ahora el límite por parábolas, por trayectorias parabólicas, digamos, también sigue dando 0, entonces lo más probable es que ese sea el verdadero valor del límite. Bueno, a ver. Acá les puse a modo de resumen lo que acabamos de ver recién. Vimos cuatro formas de calcular el límite. Una, la más sencilla, es el límite doble o simultáneo, es reemplazar a la x por el valor a y a la y por el valor b en el valor de la función y ver si obtenemos un número. Después vimos los límites dobles o iterados. ¿Sí? Acá quiere decir que primero, acá sí lo pueden ver así de esta manera, a la i se la reemplaza por b, se la reemplaza por un valor constante, porque se la hace tender primero a la i, a b, al valor b. Entonces nos queda en última instancia un límite de la función de una sola variable que es la x, y ese límite a la x se la hace tender a a. ¿Sí? Es lo que vimos es una forma alternativa de denotar lo de los límites parciales o iterados que les mostré recién. Y el otro límite L2 sería primero a la x reemplazarla por a en la función, a la x reemplazarla por a por el valor al que tiende, y entonces nos queda un límite de una sola variable que es la y en ese caso ahí se hace tender a b. Y si los límites parciales o iterados son distintos, L1 es distinto de L2, entonces no existe el límite doble. Y si L1 es igual a L2, o sea, estos límites nos dan el mismo resultado, podemos concluir que el límite doble puede existir, y en ese caso tendrá que valer igual a lo que nos dio L1 o L2, que son el mismo valor. Eso es la idea detrás de los límites parciales o iterados. Y después están los límites radiales, acá más genérico ya para cuando se tiende a un punto A, B, entonces planteamos la ecuación de la recta que pasa por ese punto. ¿Sí? Si ahí LR quiere decir límites radiales. Si el límite radial, el resultado, depende de m, o sea, aparece la m en el resultado final y no un número, entonces no existe el límite doble. Y si el límite radial no depende de m, entonces afirmamos que el límite puede existir, y en ese caso tendrá que valer lo que nos dio el límite radial. Ese es el valor posible, digamos. No hay otro valor posible. ¿Sí? Y bueno, después lo que les mencioné recién, esto del límite por parábolas, que no lo vamos a usar, pero en este caso se sustituye a la i por la expresión de las de parábolas que pasan por el punto AB al cual estamos tendiendo. Si el resultado del límite es un número, ese tendrá que ser el límite doble en caso de que exista. Y si el resultado del límite depende de algún coeficiente de la parábola, ya sea de A, B o C, entonces el límite doble no existe. ¿Sí? Bueno. Pasemos. Tenemos acá el práctico. Tenemos el práctico para que ustedes evalúen, por ejemplo, acá en el punto 4. Bueno, lo primero que van a hacer es reemplazar directamente
por los valores a los que tiende la X y la Y respectivamente y ver si llegan a un resultado. ¿Sí? Eh, bueno, en esto no deberían tener problemas. No van a tener problemas para resolver esto. Eh, podemos ir haciendo. Bueno, ¿cómo se haría en este caso? A ver, acá, sí. Acá está. Entonces lo que van a hacer es así. Reemplazan directamente por el valor que tiende. Entonces les queda 3 por 2 al cubo sería. 2 al cubo más 2 por 3. Entonces queda 3 por 8 más 6. 3 por raíz de 14. Eso sería un número, ya es un resultado. ¿Sí? Entonces ese es el resultado del límite. ¿Está? Le vamos a poner TP 5. Ahora vamos a traer un ejercicio del práctico del punto 5. Bueno, este ya está resuelto en la diapositiva. O sea, la idea es que demuestre, dice que no existe el límite. ¿Qué es lo que deberíamos de obtener acá? Que los límites parciales o iterados dan distinto, o que los límites por rectas dan distinto. ¿Sí? Este ya está resuelto en las diapositivas. Es el de recién que nos daba 1 y menos 1. ¿Se acuerdan? Veamos este, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van a resolver este ejercicio? Hay que hacer L1, que va a ser, ahí pueden elegir con cualquiera, no es que L1 tiene que, pero se puede hacer el límite para cuando X tiende a 0, a ver qué dice acá. Después de realizar la entrada manuscrita, mantenga pulsada la herramienta de entrada manuscrita.
parece que permite. Límite para cuando x tiende a 0 de... perdón, este era para cuando 0 a 0, 0, ¿verdad? Creo que todos eran a 0, 0. Sí, el límite para cuando x tiende a 0, 0. En todos los casos es así. Para este ejercicio. Entonces, el límite para cuando i tiende a 0 de x cuadrado sobre, bueno, se copia todo el ejercicio, x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Bueno, eso me va a dar el límite para cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado. Porque la y quedaría más 0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Más 0 al cuadrado. Bueno, que nos queda igual a 1. El límite para cuando x tiende a 0 de 1. Porque acá sería así, ¿no? Significa es así. ¿Estamos? Y el límite, entonces L1 nos da igual a 1. ¿Sí? Bueno. Y después tendríamos que calcular L2, el límite parcial iterado de L2. Entonces ahora se invierte el orden en el que se toman los límites. Y tiende a 0, y primero tomamos el límite para cuando x tiende a 0. Se invierte con respecto al límite parcial anterior. Así. L2 en este caso, el límite es el límite para cuando y tiende a 0. Hay que ver cuánto queda reemplazando acá. Queda 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más y cuadrado. O sea que queda 0 sobre y cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Límite para cuando y tiende a 0. Cero sobre y cuadrado es 0. O sea que nosotros tendríamos que tomar el límite para cuando i tiende a 0 de 0, que es una constante, el límite es 0. ¿Se entiende? Primero resuelve este 0 sobre i cuadrado. 0 dividido en cualquier otra cosa que no sea 0 va a ser 0. Entonces el límite de 0 para cuando la i tiende a 0, ya no está la i, ahora no aparece, ya no influye, digamos, en el resultado del límite, nos da, ¿sí? Entonces ven que L1 nos da igual a 1 y L2, el límite parcial o iterado L2, nos da
0. Entonces, vamos a poner acá, como L1 es distinto de L2, entonces podemos asegurar que no existe límite doble o simultáneo. No existe. Lo hemos demostrado, queda demostrado, digamos, por el hecho de que los límites parciales o iterados dan distinto. ¿Se va entendiendo? Bueno, eso habría que, de eso se trata, digamos, el punto 5. Ahí ya tienen un ejemplo de un ejercicio resuelto. El punto 5 es lo que hay que hacer. El punto 6 dice, demuestre que existe, en realidad sería, demuestre que puede existir el límite doble o simultáneo, y en ese caso podemos probar con el haz de rectas. El punto 3, porque no tiene que habría que explicarlo. Ah, ese es lo de las curvas de nivel. Ya lo vemos. Cerramos esta parte de límites y después vemos lo de curvas de nivel si quieren. Tenemos que ir a GeoGebra para eso. Bueno, les muestro, ya lo desarrollamos. Terminemos con lo del límite. El punto 6 dice, demuestre que existe. Para eso lo podemos hacer con límites radiales. Vamos a ver son más complicaditos. Punto 6. Punto 6. Entonces vamos a poner posible existencia. Posible existencia de límite doble. Límite doble. ¿Cómo vamos a hacer? Mediante límites radiales. Radiales. Bueno, nosotros tenemos que tomar el límite para cuando x tiende a 0 e y tiende a 0, en este caso la función x cuadrado y, copio la función, x menos x por y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí?
Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a necesitar ecuación del haz de rectas, o sea, las infinitas rectas que pasan por 0, 0. Haz de rectas por 0, 0 en este caso, que es el caso más sencillo. La ecuación es y igual a mx. Y igual a m por x. M es el valor de la pendiente que yo les decía. De esa manera, poniéndolo así como m, cubrimos las infinitas posibilidades, los infinitos valores posibles para m. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar el límite para cuando x tiende a 0 y a la y la vamos a reemplazar por mx. Entonces acá queda x cuadrado por mx menos x por mx al cuadrado sobre x al cuadrado más mx al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahí hay que resolver eso. Nos queda el límite. Hay que primero reescribir esta expresión. Acá me va a quedar m por x cubo menos m cuadrado por x cubo. ¿Estamos? Menos m cuadrado por x cubo. Acá hay que andar bien con esta. Y acá nos queda x cuadrado más m al cuadrado por x al cuadrado. Aplicamos la distributiva a los factores de la base. Bueno. Vamos a tener que ver de simplificar. Para eso hay que factorizar. Vamos a sacar factor común x al cuadrado en el denominador. Entonces nos queda 1 más m cuadrado. Y en el numerador podemos sacar factor común x cubo. M también, entonces ponemos m x cubo. Entonces nos queda 1 menos m. Quedaría así. Sería como factor común por grupo, sería una cosa así. Sí, factor común, es factor común, no es por grupos. Que para el grupo tiene que tener 4 términos por lo menos. Es factor común. ¿Estamos? Bueno, ahí que vamos a simplificar. Este x cuadrado se va con esto. O sea que va a quedar límite x que tiende a 0 de
m por x bueno, quedaría así, ¿sí? Entonces, si ustedes reemplazan, ya resolvemos el límite. Nos va a quedar m por 0 por 1 menos m sobre 1 más m cuadrado. Bueno, este 0 de acá anula todo, ¿no? Anula todo, o sea que queda 0 sobre 1 más m cuadrado, que es igual a 0. Entonces, acá, el resultado no depende de m, porque es 0. El resultado no depende de m, no depende de cuánto valga m, por lo tanto, el límite doble puede existir. No se demuestra la... puede existir. No se demuestra la no existencia, sino que acá se demuestra la posible existencia. El límite puede existir y valdría 0. Valdría 0. En este caso, en este ejercicio, puede existir límite, ¿sí? En el caso, ya podemos ver otro ejercicio a ver si... En este yo creo que les va a dar... En este les quedaría el resultado m. Prueben de hacer este ustedes. Prueben de hacer este. Límite radial, sí. Este B. Sí, reemplazan a la I por MX. A ver si... Bueno, lo resolvamos. A ver qué... A ver. M dio. A ver, veamos. Veamos. Igual ahí ya encontré más ejercicios que podemos hacer.
Bueno, copio acá. Entonces, como vamos, fíjense que si no el límite les queda 0 sobre 0, ¿no? Se indetermina, o sea, no podemos obtener un resultado directamente con el límite doble o simultáneo. Por eso es que recurrimos al límite radial. Entonces ponemos límite radial igual al límite para cuando x tiende a 0, yo ya directamente hago la sustitución, ¿no? Acá queda x al cubo, hago la sustitución de y por mx, digo, más mx al cubo sobre x cuadrado más mx, todo el cuadrado, o sea que después se va a distribuir ese exponente. Así que el límite radial va a ser el límite de x cubo más m cubo x cubo x cuadrado, bueno, eso es importante, más m cuadrado x al cuadrado. Este es para cuando x tiende a 0. Bueno, ahí vamos bien. Bueno, límite radial va a ser igual al límite para cuando x tiende a 0. Ahí vamos a sacar el factor común porque nos sigue dando 0 sobre 0. X cubo, entonces nos queda 1 más x más m cubo sobre x cuadrado, en el denominador sacamos factor común x cuadrado, 1 más m cuadrado. No, queda 0 parece, ¿no? Entonces acá se simplifica este con todo esto, o sea que queda m x, perdón, por 1 más m cubo sobre 1 más m cuadrado. Bueno, eso da 0, porque acá se reemplaza la x por 0, 0 sobre otro número distinto de 0 es 0, o sea que el límite radial es 0. Quiere decir que sí. Entonces, vamos a poner ahí, límite doble puede existir. Límite doble puede existir. No logramos todavía que nos aparezca uno con m. El resultado quede m. Hagamos alguno más. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Juan, me gusta saludarla. Bien,
Venían a avisarles que ya me designaron para las dos materias para subir el único problema que estaban teniendo son los horarios. Ahí María Teresa dijo que iba a hablar a un profesor, si se pueden acomodar, si no, bueno, estaríamos los miércoles. Es un profesor Sí, sí, sí. que habla y No, está eso bien. le pedí. Ah, está bien. La idea es que yo pedí. Con la cuestión de estrategia, ¿qué preferirían? Que aseguremos que hasta el momento podemos ir, si se acomoda otro horario, vamos a otra materia. ¿Qué preferirían? Que el voto estuviera en la materia. Nosotros tenemos una didáctica, no tenemos los miércoles, no tenemos clases, la materia que nos queda ahí es la probabilidad, ya la tenemos aprobada. Y en materia, o sea, ustedes son chicos de banco, ya no están Gracias. Análisis multivariable. ¿Qué hacen? ¿Qué materia les de tercero? Estaremos ahí con mayoría. No, ya no tengo la cosa. ¡Oh, qué presumido! Ah, ¿y ya se le puso? Y esta es Ah, está. Bueno, entonces vamos a olvidar por probabilidad no habría que nosotros estamos para mirar eso es eso. el tercero, claro, hay gente más en tercero usando, así que cuánto que, bueno, si a ustedes les parece que lo que estaría, bueno, lo que ustedes quieren buscar a alguien más que esté faltando esa materia, la hacen a la otra, para que se Sí, Belén es otra compañera. ajá, bueno, eso lo conocen ustedes, ¿no? Sí. Bueno, entonces, probabilidad nos quedamos con. Ya le voy a decir, ese, no sé si uy. No, por ejemplo, no muy bien, no puedo que no. Los jueves están completos. Y después tienen Bueno, de las 9:40. Bueno, de todas maneras, con los dos módulos que me extendí en miércoles, ya estaríamos. A otro módulo y medio, pero ¿sí? Así que bueno, ya vamos a ver el grupo y vamos a ver y compartimos información, términos y tiempos. Dale, suerte. Chao, que Ah, el de Meta, sí. Ya le vamos a pedir acá.
sería todo mentira por eso, porque si no pueden ir presencia, porque no sería un año más sí, pero no está escrito Sí, eh, hablando de lo de meta el lunes, lo usamos. Bueno, una de las chicas, yo escribí en chat GPT y ella escribe en el celular, en el chat este que aparece en el WhatsApp ahora, ese nuevo. Bueno, es ahí, algo así como lo que puse yo recién acá, así de ejercicios y les. Y les ajá, también. Acá miren, ahí le pedí tres ejemplos. El límite radial, acá están las funciones, ¿ves? Cuando x tiende a 0, 0, lo podemos, no sé si quieren que lo resolvamos, ya que está resuelto lo analizamos. ¿El cuál? El 3. No tomé ya lo de. Acá hay un ejemplo, sí, pero lo que quería mostrarles es que hasta ahora no se había dado ningún ejercicio, se había presentado con esa situación. Acá este ejemplo, ahí le pedí específicamente de funciones o de límites, que el resultado final quede m. Fíjense acá, está la función, se reemplaza, ve que se hace el reemplazo ahí por mx, se lo reemplaza por mx como venimos haciendo, es el procedimiento para los límites radiales, para las rectas que pasan por 0, 0, que es la que estamos trabajando. Ahí les queda, bueno, esto les queda mx cuadrado, y acá les queda para que saquen factor común x cuadrado. En el denominador sacan factor x cuadrado. Entonces ahí ya una vez que tienen factorizado, simplifican x cuadrado con x cuadrado, entonces les queda el límite de m sobre 1 más m cuadrado. Para cuando x tiende a 0 no les queda dónde reemplazar a la x, o sea que el resultado, ahí dice el resultado del límite es m sobre 1 más m cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que el resultado depende, si ustedes suponen que van a aproximar por una recta de pendiente 2, esto va a ser 2 quintos el resultado. Pero si es de pendiente 1, que es la recta identidad, quedaría 1 medio. Entonces el resultado varía según el valor de la m que se elija. Quiere decir que existen infinitos resultados diferentes, ¿sí? Para cada uno para un valor de m distinto. Entonces, como el resultado depende de la m, el resultado del límite depende de la m, no es un número real, sino que es un número, o sea, un número real ya determinado, fijo, sino que es una cantidad que va a depender de cuánto sea el valor de la trayectoria. Acuérdense que m, yo les decía, es la pendiente de la recta por la cual uno se va a aproximar al punto. Entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo. Acá hay otro. Acá hay otro ejemplo donde también el resultado depende de. Aquí el límite es 0. Aquí este es el que hicimos recién nosotros. Este es el que hicimos y nos quedó que el límite es 0. ¿Ven? Acá también dice, acá el límite es 0, es independiente del valor m. O sea que ahí el límite puede existir. Y este otro yo le había pedido 3 ejemplos. Nuevamente el límite es 0. El primero, sí, el primero. ¿Sí? Podría ponerle, dame 3 ejemplos similares al ejercicio 1. Vamos a ver si
Aquí tiene 3 ejemplos de funciones, depende del valor. Acá puso otro, o es el mismo. X, XY, y acá este le puso X cuadrado y cuadrado. ¿Ah? Ah, da 0, da 0. Aquí, acá tienes 3 ejemplos, acá está. Este da 0. A ver, límite es 0. Sí, le cuesta encontrar. Este también da 0. En este da m. A ver. Ah, el límite es 0 si m es igual a 0. No, 0, queda 0 sobre 1. No, el único ejercicio que hizo es. Bueno, veamos lo de las curvas de nivel, que es lo que es. Sí. ¿Alguno en especial de estos o no? Bueno, empezamos con. Bueno, lo hacemos en el ejercicio, escribiéndolo. Por ejemplo, este. Lo que les dice es cuál es la superficie, cosa que ustedes se hagan una idea, como la superficie de una semiesfera. Cuando ustedes le tracen, le intersecten los planos, las intersecciones van a ser siempre circunferencias. ¿Se entiende? A diferentes alturas. Vamos a hacer. Entonces acá vamos a poner punto 3. Punto 3. Y acá ponemos el primer ejercicio. Bueno, ¿cómo se hace entonces? Acá, curvas de nivel. Curvas de nivel. Bueno, por ejemplo, pueden hacer ahí les da los valores. Dice para z igual a 0. Para z igual a 0. ¿Sí? ¿Qué se hace? Se iguala a 0 directamente la expresión esta, o sea que les queda la función 16 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Ese es el valor de la z, ¿no? Ese es z. Entonces se iguala a 0 la función. Y ahí lo que hay que tratar de hacer es despejar para obtener la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo voy a hacer acá con colorcito. Elevamos al cuadrado a ambos miembros. Elevan al cuadrado a ambos miembros. Así van a simplificar. Es una operación válida. Lo que buscamos es despejar que nos quede una ecuación en x e y. O sea, una ecuación en el plano. ¿Sí? Entonces, ya una vez que sacamos la raíz, eliminamos la raíz, nos queda 16 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. ¿Qué se hace después? Se pasa este para allá. Va a pasar como menos 16. Entonces me queda menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a menos 16. ¿Qué se hace ahí? Se multiplica por menos 1. Multiplicamos todo por menos 1. Menos 1.
Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Entonces ahí ya tenemos la primera curva, la ecuación de la curva de nivel a esa altura. A la altura z igual a 0. Esto es la ecuación de una circunferencia de centro en 0, 0. De centro en 0, 0. Y radio igual a ¿cuánto? 4. Radio igual a 4. Porque acá acuérdense que la ecuación de la circunferencia es radio al cuadrado. Por eso, como está 16, quiere decir que el radio es 4. Es la raíz de ese número. ¿Sí? Entonces, bueno, después pueden hacer... Después pueden hacer otras. Por ejemplo, ahí ya... Después lo único que cambia es decir, por ejemplo, para z igual a 1. Para z igual a 1. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar la expresión de la función, raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Se iguala al valor de z, con el que estemos trabajando. Este es el z. ¿Sí? Bueno, ahí de nuevo, elevan al cuadrado, entonces les queda menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 menos 16. El mismo procedimiento ya, o sea que les queda menos 15 y acá les queda menos x cuadrado menos y cuadrado de nuevo, multiplican todo por menos 1 para cambiar el signo. Menos 1. Entonces que queda x cuadrado más y cuadrado igual a 15. Bien, entonces en este caso la circunferencia tiene centro en 0, 0 y radio, el radio es raíz de 15. ¿Sí? No es cuadrado perfecto. Bueno, entonces ya les queda de esa manera. Lo mismo para z igual a 2 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Bueno, hagamos... A ver, copiemos el de la otra. Bueno, el otro es fácil, es un plano. Lo que les dice que la superficie es un plano. Cuando ustedes un plano lo intersectan con otro plano, lo que va a quedar es una recta, la ecuación de una recta. Cuando ustedes intersectan, ¿sí? Un plano con otro plano, la curva que se genera es una recta. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, las dos paredes, se intersectan las dos paredes, lo que se genera es la línea de la esquina. ¿Sí? Bueno, o sea que ahí lo que van a ir obteniendo ustedes son ecuaciones de rectas. Acá, a esto, claro, a 10, a 6, a 2, así. Igual a 10. Y despejan la i. Claro, ahí van a tener que despejar la i. Claro, porque como es una recta, la ecuación de la recta es igual a i igual a mx más b. Entonces ustedes así van a ver, lo hagamos. Eso está interesante.
Ahí está. A ver, por ejemplo, acá. Lo que dice ustedes es, bueno, vamos a poner 6 menos 2. Acá es para z igual a 10, por ejemplo. Vamos a empezar. 6 menos 2x más 2y igual a 10. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí despejan la y. Entonces les queda que 2y es igual a 10 menos 6 más 2x. Como es la ecuación de una recta, así van a tener que despejar. Entonces acá les queda que 2y es igual a 10 menos 6 es 4 más 2x. Para despejar la y, dividimos todo en 2. Así es, para despejar la y, divido en 2. Para que se simplifique este con este. ¿No? Entonces ahí me va a quedar y igual a, bueno, 2 sobre 2 acá de la x, queda x solamente más 4 sobre 2, que es 2, x más 2. Entonces ustedes van a venir, este es fácil de graficar, bueno, el otro también lo podríamos haber ido haciendo, pero cómo se van graficando las curvas de nivel. Esta es una curva de nivel, la curva de nivel C1, ¿sí? Entonces, la recta corta al eje de la y en 2, dice ahí. Y después, como la pendiente es 1, quiere decir que avanzo 1, subo 1. O sea que este es 3, este es 1. Entonces, acá miren, este tiene una regla. Bueno, no lo sé usar. Dibuje líneas y líneas con un borrador. Bueno. Ahora ahí la gráfica no la recta. ¿Estamos? Ahora, ¿qué otro valor les pedía para 6, por ejemplo? Entonces ahora hacen para z igual a 6. Va a ser la misma función, 6 menos 2x más 2y, pero ahora en vez de igualada a 10 va igualada a 6. Bueno, este 6 con este 6 se van a cancelar. ¿Estamos? Así que queda 2y igual a 2x. Quiere decir que y es igual a x. Si dividen todo en 2, les queda que y es igual a x. Y esta es la curva de nivel C2, le llamemos. Entonces vienen y esa es la recta identidad. Esa pasa por 0, 0 y por 1, 1. Bueno, ahí me da a pulso. Deberían ser paralelas estas porque la pendiente es la misma. Ve que la pendiente es 1. Estas van a ser sucesivas rectas todas paralelas porque tienen una pendiente 1. Ahí no me quedó muy paralelo. No sé por qué no me... Yo sabía usarlo, esta es la regla. No sé por qué ahora no me funciona. Bueno, este programa está...
¿Se ubican ya entonces cómo es? El otro queda un poquito más complicado, el de parábolas y el de elipses. A ver. Tiene, claro. Por ahí lo que sí, es para practicar, digamos, de por ejemplo, el paraboloide. Entonces, 16 menos x cuadrado menos x cuadrado. La impresora esa técnica chiquitita. Sí, porque yo quiero imprimir Todo no se puede. Vamos de a poquito, vamos. Ahora incorporé esto con el lápiz para. Bueno, ¿cómo es la función? Quiero mostrarles el paraboloide, cómo quedaría la gráfica para que ustedes vean qué es lo que están obteniendo. 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Acá vamos a poner z igual a 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, ahí está el paraboloide. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo van intersectando, por ejemplo, acá, a ver a qué altura dice. Z igual a 16, Z igual a 12. Bueno, entonces vamos poniendo acá. Yo voy poniendo Z igual a 12. Z igual a 16 va a ser un punto, porque justo lo va a tocar en el vértice. ¿Entienden? Es como si pusiéramos una hoja a esa altura. Entonces el único punto que van a compartir es el punto del vértice. Si quieren lo ponemos para que lo vean. Z. O por ejemplo lo podemos poner Z igual a K. Un solo plano que lo vayamos deslizando. Y acá por ejemplo lo vamos a poner propiedades del objeto. El mínimo lo podemos poner en 0. Podría ser negativo también. 0 a 16. Como para... Y el incremento que vaya de 1 en 1, podemos decir. No necesariamente, sí. El incremento de 1 en 1. A ver ahí. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí está el plano intersectando a diferentes alturas la superficie. Bueno, gracias. Y entonces ahí se va generando una intersección, de una curva de intersección. A ver, acá tengo intersección de dos superficies. Le selecciono ese y ese. El paraboloide y el plano. Entonces ahí queda la curva de intersección. Ahora si yo la apago a la superficie, ustedes van a ir viendo ahí. A ver si lo vemos desde arriba. Ahí está la intersección entre el plano y la superficie. Ah, bueno. A ver si así de costado van viendo que las intersecciones son, a medida que suben, son circunferencias de menor diámetro. A medida que bajan,
¿sí? Se va ensanchando. Hasta que llega ahí al piso y ahí se dibuja acá la sombra que hace, que es una circunferencia de radio 4 abajo, ¿sí? Y después arriba va achicándose hasta llegar a un punto. Ahí llega a un punto, ¿eh? Ese es el punto que comparten el paraboloide con el plano. Y después ahí van viendo las superficies, las curvas de nivel que yo les decía es el contorno. La curva de nivel va a ser el contorno de la superficie a esa altura. ¿Estamos? Es como sacarle la ecuación de cuál es la forma que tiene la superficie a esa altura, el contorno. ¿Sí? Como les decía yo por ahí de ejemplo, de cuando les van a modista, les toma así acá el cuello, los hombros, debajo de las axilas, la cintura, ¿sí? Les toma el contorno de ustedes para ver qué forma tiene, de manera tal de después construir un vestido, o una camisa, ¿sí? Bueno, estamos entonces ya, la clase que viene va a ser de lo que es el concepto de continuidad, donde se utiliza lo que es límite, porque la continuidad, acuérdense que necesita que el valor de la función sea igual al valor del límite. Ahí en ese caso la función es continua. Así que bueno, vamos a ver eso, el concepto, en algunos ejercicios, y ya alguna clase más de repaso, y ya a principios de septiembre ya podríamos estar haciendo parciales.